Buenos días, profesor Gabriel Ravelo Franco. Mi nombre es Giovanna Copahuilca, estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Derecho. En esta oportunidad presentaré mi trabajo de investigación, el cual titula Limitaciones en la independización de predio transferido por derechos y acciones en el departamento de Cusco en el año 2023-2024. La premisa de mi investigación parte como caso personal, ya que adquirí un inmueble por derechos y acciones y se me limitó la independización. Así como yo, hay mucha gente que adquiere por derechos y acciones y se les limita a la independización, ya que los títulos registrados por derechos y acciones llegan a tener hasta más de 6.000 asientos. De esa forma se nos limita el trámite de la independización. Los derechos y acciones constituyen una forma de presentar la copropiedad cuya transferencia es parte de una lista amplia de formas de adquisición de la propiedad. Sin embargo, la independización de un predio transferido por derechos y acciones presenta una serie de inconvenientes en la legislación peruana que inciden en el ejercicio pleno del derecho de propiedad. En dicho marco, a continuación describiré el contexto internacional, nacional y local para posteriormente detallar a mayor profundidad el tema. Se tiene el caso del país de España, donde se transfiere la transferencia de derechos y acciones no da derecho a la independización automática de un predio, a pesar de que se reconozca la copropiedad. El sistema registral español exige una formalización clara, completa, partición, propiedad horizontal, para permitir la individualización registral de cada parte. En el país español, la normativa es más desarrollada y estricta, y existen mecanismos más institucionalizados para resolver estos casos, aunque también pueden ser complejos y costosos. Por su parte, el país de Colombia presenta uno de los modelos normativos más desarrollados en relación a la individualización de derechos de acciones sobre una copropiedad, pues cuenta con normas específicas que permiten la individualización y la formalización progresiva de derechos sobre el inmueble. La Ley 1561/2012 establece que el titular de un derecho está facultado a renunciar a procedimientos más eficientes para aperturar partidas registrales independientes, inclusive sin la necesidad que previamente exista una partición previa. Ahora, en el caso peruano, en el Código Civil de 1984, en el artículo 969 y el 983 permite la transferencia de cuotas ideales, pero no establece un procedimiento para la independización automática, la parte adquirida. No obstante, a nivel registral, cuando el beneficiario de la transferencia de derechos y acciones desea abrir una partida registral para su unidad inmobiliaria, se enfrenta a un problema. En el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones de Registros de Predios SUNAR regula la independización, pero solo en casos de subdivisiones formales. En el caso de transferencias de cuotas ideales sin plano aprobado ni partición, así lo estableció también el informe técnico número 442/2018 SUNAR, que señala que no es posible abrir partidas independientes con base únicamente en títulos de derechos y acciones, salvo que exista previamente una división o partición. En ese sentido, el problema radica en la ausencia de un procedimiento legal y registral específico que permite al beneficiario una transferencia de derechos y acciones, acceder a una independización directa y efectiva de su parte del predio. Esta omisión genera inseguridad jurídica, conflictos entre copropietarios y la necesidad de acudir a procesos judiciales largos y costosos para ejercer un derecho que en la práctica queda limitado o suspendido. Esta problemática revela una serie de contradicciones entre el reconocimiento legal de la transferencia de cuotas ideales y la imposibilidad de practicar el ejercicio de manera plena de derivados de dicha adquisición. El hecho que no exista un procedimiento específico para la independización de predios transferidos por derechos y acciones pone al adquiriente en una posición de independización indefensible
acción jurídica, a pesar de haber adquirido un derecho real, este no puede ser plenamente ejercido ni reconocido registralmente, sin recurrir a una partición formal, ya sea judicial, convencional, que muchas veces resulta inviable por la falta de consenso entre los copropietarios. En consecuencia de esta frente, una propiedad limitada donde el derecho está reconocido, pero su eficacia es suspendida. Esta deficiencia normativa no solo genera inseguridad jurídica, sino también fomenta conflictos entre copropietarios, dificulta el acceso a posibilidades de créditos hipotecarios, restringe la inversión inmobiliaria formal y perpetúa situaciones de tenencia ambigua. Por tanto, resulta urgente que el legislador complete mecanismos claros, ágiles y técnicos que permitan la individualización registral en este contexto, donde exista la posesión exclusiva delimitada de hecho a fin de armonizar y realizar la realidad social con el orden jurídico registral y vigente. Bueno, acá el planteamiento del problema de investigación. Problema general. ¿Cuáles son las limitaciones en la independización de un predio transferido en derechos y acciones en el departamento de Cusco 2023-2024? Problemas específicos. ¿Cuáles son las limitaciones legales para la independización de un predio transferido por derechos y acciones en el departamento de Cusco 2023-2024? ¿Cuáles son las limitaciones registrales para la independización del predio transferido por derechos de acciones en el departamento de Cusco 2023-2024? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestro objetivo general, evaluar cuáles son las limitaciones en la independización de un predio transferido por derechos y acciones en el departamento de Cusco 2023-2024. Nuestros objetivos específicos: explicar cuáles son las limitaciones normativas para la independización de un predio transferido por derechos y acciones en el departamento de Cusco 2023-2024. Identificar las limitaciones registrales para la independización de un predio transferido por derechos y acciones en el departamento de Cusco 2024-2020. Justificación. La utilidad del estudio radica en la importancia que tiene el ejercicio pleno del derecho de propiedad. Al tratarse de un derecho real por excelencia, el desarrollo del presente estudio se podrá visualizar el vacío legal existente en la legislación en el ámbito registral y a la actualidad trae consecuencias perjudiciales para los beneficiarios de una transferencia de derechos y acciones que necesiten de la independización de su predio. La justificación, la práctica. Este aspecto radica en la necesidad de proponer alternativas de solución desde un enfoque jurídico. La aplicación de las técnicas de investigación permitirá obtener resultados vinculados a las categorías de estudio, información relevante para proponer recomendaciones a la comunidad académica y jurídica. La relevación social de la investigación radica en la necesidad de asegurar la seguridad jurídica de los beneficiarios de transferencia de derechos y acciones que deseen independizar su predio, quienes se enfrentan a dificultades para acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios. Además, el vacío jurídico existente genera conflictos entre copropietarios y favorece la informalidad urbana. El valor teórico del estudio reside en la importancia que tiene el desarrollo, el enfoque teórico y conceptual sobre la independización de predios y la transferencia de derechos y acciones desde la legislación, doctrina, jurisprudencia peruana a nivel del derecho comparado. Este desarrollo contribuirá al avance del conocimiento jurídico, promoviendo reflexiones críticas sobre el tema. Asimismo,
se podrá conocer las experiencias comparadas de países que han desarrollado procedimientos más flexibles para la individualización, posesiones exclusivas dentro de predios comunes, la unidad metodológica está enmarcada en el uso del enfoque cualitativo, la aplicación de las técnicas propuestas en este tipo de enfoques. En este caso serán entrevistas y el análisis de documentos permitirá obtener informes relevantes relacionados a las categorías de estudio, que servirá de referencia para futuras investigaciones que hagan uso de categorías similares a este estudio. Bueno, el estado de arte, antecedentes internacionales. Morillo 2018, en el artículo titulado El régimen de copropiedad y sus problemas jurídicos. El objetivo de este ensayo es analizar el concepto y la naturaleza jurídica de la copropiedad, explorando sus principales características y las teorías jurídicas que la abordan. La metodología empleada en este ensayo es de tipo teórico-analítico, basado en el estudio documental y la reflexión crítica sobre diversas teorías jurídicas que aborden el concepto y las implicancias legales de la copropiedad. A través de un análisis comparativo, se examinan las diferentes clasificaciones de copropiedad y los problemas legales derivados de esta modalidad de propiedad, especialmente en el contexto ecuatoriano. Si se concluye considerando que la naturaleza temporal de la copropiedad y su forma de administración, basada en la voluntad mayoritaria de las copropiedades, la convierten en un régimen imperfecto, no por su base jurídica, sino por los problemas prácticos derivados de la convivencia de intereses diversos. Los conflictos entre los copropietarios subrayan la necesidad de establecer alternativas que faciliten la división del bien común, con el objeto de consolidar la propiedad individual. En el sistema jurídico ecuatoriano, la copropiedad está subordinada a la autonomía de la voluntad de las partes. Si todos los copropietarios coinciden únicamente en cuanto al destino del bien común, el derecho civil respalda dicha decisión, permitiendo que el bien se transfiera o gestione en conjunto. Sin embargo, cuando existen desacuerdos, la única alternativa viable es la partición judicial del bien, que dependerá de si el objetivo es divisible o no. Ruiz del 2018 es el estudio sobre la propiedad en Chile y sus dilemas. En este estudio plantea que la propiedad privada es el ámbito constitucional chileno, no posee una definición única, sino que adopta diversas formas y se presenta como un conjunto de dilemas. Para analizar esta hipótesis se emplea en el método dogmático jurídico, examinando normas, costumbres y doctrina y jurisprudencias como fuentes del derecho constitucional. En el análisis del centro de identificar estos dilemas a través de los registros de partición ciudadana, los planteamientos de juristas constitucionales chilenos y las decisiones del Tribunal Constitucional, en conclusión se confirma en la hipótesis inicial al evidenciar que las perfecciones ciudadanas en Chile incorporaron nuevas dimensiones al concepto constitucional de propiedad privada. Entre ellas destacan su conexión con el derecho a la vivienda, la necesidad de garantizar un mínimo de propiedad para todos y la protección de formas de propiedad indígena. Asimismo, se identifican marcas diversas en la doctrina jurídica y en la jurisprudencia respecto a cómo se coincide y aplica este derecho a nivel constitucional. Cortes, antecedentes nacionales, cuadros 2022
En el estudio titulado Inscripción Registral de Bienes Inmuebles a través del Programa Social FONAVI Lima 2022, cuyo objetivo de estudio fue examinar la influencia de la inscripción registral en el procedimiento de independización de bienes inmuebles gestionados mediante el Programa Social FONAVI. Se hizo uso de los enfoques cualitativos, estudios de casos, de diseños fenomenológicos de tipo básico y explicativo. Los hallazgos muestran que los registros de propiedad operan con autonomía administrativa y que los actos inscribibles conforman un sistema de números al constituir derechos o actos jurídicos que se relacionan directamente con los bienes inmuebles. Se concluye bajo los seguimientos términos, se ha prohibido determinar la inscripción registral influye directamente en el proceso de independización de predios transferidos por derechos y acciones, ya que esta inscripción no solo formaliza la transferencia de propiedad, sino que también permite consolidar jurídicamente el derecho individual del adquiriente. Sin embargo, en la práctica esta formalización se ve limitada por la ausencia de subdivisión aprobada, o lo que impide la apertura de una partida registral independiente, incluso cuando existen posesión exclusiva. Esto revela la necesidad de establecer mecanismos normativos registrales como más claros y accesibles para facilitar la independización en estos casos. Mechado 2022. En la tesis sobre la independización de predios sujetos a copropiedad por cuotas ideales, sometido a la calificación registral, análisis y perspectivas, analizó la forma que se tramita la independización de predios de una copropiedad para cuyo efecto se hizo de enfoques cualitativos de diseños no experimentales. La población fueron profesionales especialistas en SUNAT, con una muestra de 30 abogados. La técnica explica fue el análisis de documentos. Se tiene como resultado que aunque se registre un número considerable de transferencias de propiedad, particularmente en compraventas, que se inscriban como transferencias de cuotas ideales, la cantidad de títulos de independización inscritos en contexto de copropiedad es significativamente menor. Además, muchas solicitudes de inscripción de independización son observadas por el registro. Algunos son apelados y varios casos terminan siendo tachados. Se incluye primero que cuando las partes incluyen en la escritura pública la transferencia de cuotas ideales, cláusulas que evidencian una práctica previa o tácita, ya no resultan imprescindible contar con el conocimiento unánime de todos los copropietarios. En tal escenario se vuelve necesario establecer normativas complementarias que permitan viabilizar la independización del bien sujeto a copropiedad. Segundo, si en el ordenamiento jurídico peruano existiera una regulación clara y eficaz y facilite la partición e inscripción registral de la proporción individual correspondiente a cada copropietario, se garantizaría a los usuarios del sistema registral el ejercicio pleno del derecho de propiedad. Esto, en virtud del principio de especialidad registral, genera mayor seguridad jurídica, promovería un incremento en el tráfico inmobiliario, contribuyendo así en el desarrollo económico. Marco teórico conceptual. Independización de predios. ¿Cómo establece el artículo 58 del Reglamento de Inscripción de Registros de Predios 2013? La independización es el procedimiento mediante el cual se genera una nueva partida registral para cada unidad inmobiliaria individual, ya sea producto de la
división de un terreno o construcción, o si ella o derivado del registro de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva, áreas comunes, también conocido como régimen de independización y copropiedad. En tanto que el Tribunal Registral del 2021, en alineación a lo señalado por la norma, considera que la independización es un acto principalmente registral que implica la creación de una partida registral individual para cada unidad inmobiliaria que surge de la división de un terreno. Este procedimiento aplica a predios urbanos y pueda realizar con autorización municipal o en el marco de un procedimiento de regularización de edificación o de saneamiento de títulos de propiedad. Por su parte, desde la doctrina se tiene la postura de González 2011, manifiesta: el resultante de una desmembración de terreno consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria o edificación, o sin ella, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeto al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad como régimen de independización. En tanto que Machado 2020 señala que es procedimiento mediante el cual un inmueble completo de fracción o en dos o en más partes, siendo cada una de estas inscrita por una unidad individual en el registro de predios. Este proceso da lugar a una apertura de partidas registrales independientes para cada porción, dejando asentada dicha operación en la partida matriz correspondiente. Requisitos para la independización. En atención a lo regulado por el Reglamento de Inscripción de Registros de Predios 2013, todo documento que sustente una solicitud de independización debe incluir la descripción detallada del área correspondiente a cada predio resultante de la desmembración, así como si corresponde el área remanente, indicando claramente sus linderos y medidas perimétricas, además de los documentos requeridos en el tipo de predio. Si producto de la independización se genera un área remanente compuesta por secciones no contiguas, se entenderá que también se solicita la independización de cada una de estas proporciones, siempre que todos pertenezcan al mismo titular y no existan imponimientos legales para la independización. De la misma forma, en el artículo 59 del citado reglamento señala que en los casos donde la oficina de catastro, por falta de datos técnicos en los registros anteriores, no pueda confirmar con certeza si el área de independización ya fue previamente segregado a una forma parte del predio matriz. Esto no impedirá que se realice la inscripción siempre que el documento cumpla con los requisitos establecidos. En tal situación, el registrador podrá proceder a independizar el área descrita desde la partida matriz, sin requerir el plano del área remanente, siempre que la nueva inscripción no sobrepase total el área registrado en el área matriz. Además, en los casos regulados por el artículo 61, 62, 64 del reglamento, todo título que contenga una solicitud de independización deberá incluir desde el momento de su ingreso al diario los plazos de independización y de ubicación del área desmembrada, visados por un funcionario competente o según el caso debidamente firmados. Asimismo, el artículo 60 del mencionado reglamento 2013-1 establece los requisitos necesarios para registrar la independización de un predio urbano. Entre ellos se incluye el formulario único de habilitación urbana, el anexo F y los planos de subdivisión visados y sellados por la municipalidad, en la que se detallen el área, linderos y las dimensiones perimétricas de cada
lote resultante. Además, deben presentar los planos y códigos catastrales de las nuevas unidades. En su defecto, las consecuencias negativas de catastro conforme el Decreto Supremo número 002-89 JUS, en casos de copropiedad, también es necesario adjuntar un documento privado firmado con firmas notariales certificados que evidencien el consentimiento de los copropietarios que no participaron en la copropiedad de la subdivisión. Copropiedad. Desde la legislación se tiene lo regulado por el artículo 969 del Código Civil peruano en 1984, que establece que existen copropiedad cuando ciertos bienes pertenecen por cuotas ideales a dos o más personas. Por su parte, el artículo 974 del Código establece que una decisión sobre bienes comunes debe adoptarse tomando en cuenta los siguientes. 1. La unanimidad para la disposición para gravar o alquilar la propiedad, optar por comodato o realizar modificaciones en la misma. 2. La mayoría absoluta para cada acto, la administración ordinaria. Cada voto es contado por el valor que tiene una cuota. De acuerdo a la norma mencionada, es necesario que todos los copropietarios intervengan en aquellos actos que impliquen disponer el bien, gravar o realizar modificaciones sobre este cambio para los actos correspondientes a la administración ordinaria del bien común. Bastará con la copropiedad de la mayoría. Bastará con la aprobación de la mayoría absoluta, según el Tribunal Registral 2021. Ahora bien, desde el Tribunal Registral 2021 es una forma de propiedad en la que un mismo bien pertenece simultáneamente a varias personas, quienes no ejercen dominio sobre una porción física específica, sino sobre una parte simbólica o abstracta del bien conocido como cuota ideal, que presenta una participación en la propiedad común. A partir de la doctrina, la definición de copropiedad se asemeja a una regulación normativa. Es así que para Avendaño 2017, en el régimen de copropiedad, un mismo bien pertenece a varias personas mediante cuotas ideales, lo que implica que ninguno ejerce el dominio exclusivo sobre una parte física específica del bien. Cada copropietario posee un derecho proporcional sobre el conjunto del bien y puede disponer libremente de su cuota. No obstante, para llevar a cabo actos como la venta, gravamen o arrendamiento del bien en su totalidad, es indispensable el conocimiento unánime de todos los copropietarios, dado que existe una concurrencia de derechos sobre el mismo inmueble. Igualmente, COCA 2020 se trata de una situación en la que un mismo bien con un terreno o un edificio con departamentos es compartido por dos o más copropietarios, quienes poseen una partición ideal sobre el inmueble común expresado en forma de porcentaje. La partición en la copropiedad. Como la establece el artículo 983 del Código Civil peruano en 1984, en la partición de los copropietarios intercambian sus derechos, renuncian su participación sobre los bienes que no les son asignados a cambio de los derechos de los demás, transfieren sobre aquellos que sí se les adjudica. Mientras que en la doctrina nacional de Figueroa 2013, la noción de partición puede entenderse de dos maneras distintas. En un sentido amplio se refiere al conjunto de acciones orientadas a terminar con la indivisión mediante la liquidación o distribución del patrimonio compartido entre los copropietarios, debiéndolo en partes o lotes proporcionales a los derechos que cada uno posee. En un sentido más estricto, la partición consiste en dividir bien común en
tantos lotes como proporción existan, otorgando a cada uno titularidad exclusiva en un lote específico. Así, las cotas abstractas o indivisas se convierten en partes físicas concretas, reemplazando la propiedad compartida por una propiedad individual. Del mismo modo, la SUNAR, mediante la resolución 330-2012, se indica que cuando en el proceso de división y partición de un bien inmueble se asigna un antiguo copropietario una proporción concreta del mismo, debe considerarse que éste adquiere la propiedad exclusiva sobre dicha parte específica. Dicho de otro modo, la partición constituye la forma especial y característica de poner fin y liquidar una copropiedad, pudiendo ser solicitada por cualquiera de los copropietarios, incluso por sus acreedores, ya que su finalidad es favorecer la consolidación de derecho de propiedad. En caso que la sociedad conyugal sea quien interponga la demanda, el cónyuge figura como demandante, actúa en representación de dicha sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Procesal Civil, y está facultada para solicitar la división y partición del bien inmueble en calidad de copropietario. Derechos y acciones en la copropiedad. De la misma forma, resulta evidente que también tiene la facultad de disponer y gravar los frutos que hayan sido adjudicados provenientes del bien común. Esto se justifica por tanto su cuota ideal, considerada un bien intangible, como los frutos asignados. Bienes tangibles constituyen la propiedad personal sobre el cual puede actuar conforme a voluntad dentro de los límites legales. En este sentido, los acreedores también pueden embargar o ejecutar dicha parte ideal sin tener que esperar a que realice la partición del bien común. Igualmente, refiere que se trata de un acto de disposición de la enajenación de propiedad de ciertos bienes. Ahora bien, en relación de la inscripción de cuotas ideales de conforme a lo establecido por el Reglamento de Inscripción de Registros de predios aprobado el 2013, cuanto el predio sea inscrito en registros, el asiento correspondiente al acto de disposición debe incluir la identificación de la persona o cuyo favor se realice la inscripción, así como quien transfiere el bien o derecho. En caso se trate de una transferencia de cuotas ideales, debe señalar expresamente dicha condición, identificar de manera clara la transferencia. Si el adquiriente es una persona natural, se deberá consignar sus nombres completos, nacionalidad en caso de no ser peruano, estado civil y número de documento de identidad, indicar si es menor de edad. En caso que adquiera este casado, deberá precisar el bien se adquiere como propio, si quien adquiere es la ciudad conyugal. Se señalará dicha condición junto a los datos de ambos cónyuges. Cuando el adquiriente sea una persona jurídica, se debe indicar la denominación o razón social y el número de partida registral de persona jurídica donde se encuentre inscrita. Transferencia de derechos y acciones. Antes de explicar la transferencia de derechos y acciones, es importante hacer una descripción de la transferencia de propiedad. Para Vidal 2018 hace una alusión a la transferencia de propiedad, refiriendo que el proceso adquisitivo se produce en dos etapas. Primero, a partir del título, el adquiriente obtiene un derecho de crédito que le permite exigir el futuro transmitiente la entrega de derecho real correspondiente, situándose así dentro del ámbito de derecho-obligaciones. En esta etapa, una parte tiene la facultad de exigir a la otra la obligación de cumplir con una prestación que consiste en transferir un derecho real. Segundo, el transferente cumple con dicha obligación ejecutando el acto modo efectuado la transferencia mencionada de derecho. Mientras las transferencias de derechos y acciones para Calle Negrija
2024, la transferencia de derechos y acciones es un acto jurídico mediante el cual un titular cede a otra persona su participación en un bien o derecho, generalmente representada por una cuota ideal en una copropiedad o una acción en una sociedad. La cesión de derechos y acciones implica que el cedente transfiere su posición jurídica respecto a un bien o derecho a un cesionario. Este acto requiere de capacidad legal de ambas partes y su consentimiento mutuo. En el ámbito mercantil, por ejemplo, la transferencia de derechos y acciones en sociedad anónima confieren al adquiriente la condición de socio. Bueno, la metodología. La metodología estará compuesta por diferentes criterios que serán detallados a continuación. La misma que nos servirán para optimizar la investigación teniendo en cuenta el conocimiento y sistemático y bien organizado. Diseño de investigación. El tipo de investigación será básico. Ñaupa 2018. Refieren que este tipo de pesquisas surgen desde el momento en que nace la curiosidad científica por descubrir el mismo que nace en la universidad la vida natural humana, investigación básica con denominaciones sustantivas, puesto no tiene la finalidad de aspectos crematístico, tiene como fundamentación el tema de lo curioso. El disfrute del descubrimiento de un nuevo conocimiento es, como algunos autores señalan, el amor a la ciencia o por la ciencia son básicos porque sirven de sustento para las investigaciones aplicadas. El nivel utilizado en la pesquisa será el descriptivo, como señala Sánchez en 2018. Este tipo de investigación necesita la descripción de estados actuales procedentes de elementos característicos más relevantes respecto de un momento a estudiar. Por su parte, Ñaupas, el 2018, se tratan de investigación según cuya finalidad es recopilación de información respecto a las características, propiedad, aspecto, a la dimensión clasificadas de un objeto, de una persona o un agente, de una institución, de un proceso social. El diseño utilizado será el fenomenológico, en las palabras de Hernández. Tienen el objeto de explicar, describir y posibilidad de completar y experiencias de cada persona respecto a ciertos fenómenos y los hallazgos de elementos comunes de dicha vivencia. Por su parte, Sánchez del 2000 considera que los fenómenos son corrientes propias de investigación interpretativas que aportan como base del conocimiento, experiencias y mediación sobre hechos conforme se lo precise. Métodos. El método utilizado será la herramienta jurídica. Para Méndez y Pozo 2021, en la investigación cualitativa, las herramientas jurídicas se utilizan para analizar como normas jurídicas y se interpretan y aplican en las prácticas. Este enfoque permite comprender el derecho como práctica social e interpretativa, considerando factores como cultura, historia y las circunstancias específicas. Unidades de análisis. Al tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, se hará uso de una unidad de análisis y no de una población. Señalan que las unidades de análisis son términos utilizados en investigación cualitativa. Se trata del trabajo de campo y de gabinetes. Podrían hasta referidos a un aspecto variable como un territorio específico, en un desecho, un bien, un servicio, una moneda, entre otros. Una unidad de análisis está caracterizado por el atributo o las características que hace la diferente a otra, pero totalmente modo parcial. Podrían estar sometidas a órdenes de atención críticas. La unidad de análisis para la presente investigación serán actos de independización previos transferidos por derechos y acciones tramitados ante
ante la SUNAR Cusco durante el periodo 2023 y 2024. Criterio temporal. El estudio se centrará exclusivamente en los actos de independización de predios transferidos por derechos y acciones que hayan sido tramitados en la SUNAR Cusco durante el periodo comprendido 2023-2024. En este marco temporal permite delimitar la investigación a un lapso reciente pertinente fácilmente al acceso de información y actualización relevante para las análisis. Criterio geográfico. La investigación de circunstancia al ambiente territorial del departamento de Cusco, específicamente en lo que respecta a la inscripción, la realización en la sede de Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, de dicha jurisdicción, está delimitada geográficamente, permite abordar la problemática desde una perspectiva local, considerando las particularidades normativas, sociales y administrativas propias de esta región. Criterio material. Se incluirán únicamente aquellos actos registrales vinculados a la independización de predios que hayan sido transferidos mediante derechos y acciones. Quedarán exclusivamente otros tipos de transferencias o actos registrales no relacionados con nuestro supuesto. Está delimitado material, asegura la coherencia en el objeto de estudio y permite un análisis específico del fenómeno jurídico en cuestión. Técnicas de investigación. En Sánchez del 2018 indica que una técnica representa un recurso empleado para recolectar información en el ámbito de investigación. Estas técnicas pueden ser clasificadas en directas o indirectas. Las directas se encuentran la entrevista y la observación, mientras las indirectas incluyen el cuestionario, las escalas, los inventarios y el test. En este estudio se utilizan las siguientes técnicas: entrevistas a profesionales en derecho, especialistas en la materia registral, análisis documental respecto a actos de independización del procedimiento transferidos en derechos y acciones tramitados en SUNAR Cusco durante el periodo 2023-2024. Instrumentos de recolección. Ñaupas del 2000 sostiene que un instrumento constituye una herramienta, ya sea conceptual o material, mediante el cual se obtiene determinada información recurrida a preguntas o ítems que deben ser respondidas por los participantes del estudio. La forma adoptada en instrumento varía según la técnica empleada. La guía de entrevistas, que será utilizada para las entrevistas. Las guías de análisis documental será utilizada para aplicar las técnicas de análisis documental. Procedimiento de la información. Con el propósito de proporcionar la información y dado que se trata de una investigación en enfoque cualitativo, se empleará técnica de triangulación de datos. Según Sánchez 2018, este tipo de procedimientos recurre a múltiples fuentes y estrategias para el estudio de determinados fenómenos. Consiste en la aplicación de diversos enfoques e investigaciones cualitativas con un fin de generalizar hallazgos, confirmar brechas existentes, explorar fenómenos similares desde distintas perspectivas. En ese sentido, la presente investigación implementará la triangulación de datos con el objetivo de utilizar más de un método que permita obtener la información precisa y confiable. En este instrumento serán sometidos los procesos de validación para garantizar su confiabilidad. Según López 2019, la validación aportar rigor a las investigaciones cualitativas, dado el uso de diversas herramientas de este tipo. Este proceso se enfoca en los cuestionarios y permite verificar si las preguntas formuladas se alinean correctamente a los objetivos de investigación. La validación, por lo tanto, es esencial para asegurar la pertinencia y calidad de datos recolectados. La totalidad de los instrumentos que se presentan en la investigación serán validados
por expertos en la materia conforme a las fichas de validación que se anexan al presente. El consentimiento informado refleja que la participación en las entrevistas es completamente voluntario y que el entrevistado pueda retirarse en cuanto momentos sin recuperaciones, así como garantizar que los datos serán confiables y serán usadas únicamente en fines académicos. Para la presente investigación, el consentimiento informado se dará a través de un documento denominado consentimiento informado, que será firmado por los entrevistados y se anexa al presente estándares éticos. Durante el desarrollo de esta tesis se presentarán los principios éticos fundamentales que rijan toda la investigación, en esta particular la relación de usos de herramientas, métodos para la recolección de datos. En ese sentido, los expertos que participen en la entrevista recibirán un documento de conocimiento informado. Este incluirá detalles sobre la duración de la entrevista y el tema a tratar. Los propósitos del estudio y de los derechos de la participación se enfatizará para su colaboración es voluntaria y que puedan retirarse por suspender o su participación en cualquier momento. Además, se garantiza que la información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos y los datos personales serán tratados exclusivamente en el marco de este trabajo. Muchas gracias.